hacer ese cálculo en R. Eso que ustedes hicieron a mano el lunes, ahora lo vamos a hacer acá. Entonces, les voy a pedir un favor y es que abran su R, abran el R script que veníamos trabajando y vamos a empezar a revisarlo. ¿Listo? ¿Todos tienen su R? Listo. Listo. Entonces, acuérdense. Primero cargo librerías, luego hago cambio de directorio. Ya no, si ya instalaron, no necesitan volver a instalar. Y vamos a traer nuevamente, o sea, primero hacemos nuestro set working directory, que es este comando, el setwd. Luego de hacer stwd, lo que vamos a hacer es nombrar el objeto, que ustedes lo llaman mundo, y hacemos el cargue de la base de datos. Cuando hacemos eso, nos van a salir como las características de la base de datos. Nos dice que hay 91 filas y 62 columnas. No necesariamente las 62 columnas van a ser variables, la información que podamos procesar. También me dice que tengo 24 variables de carácter, 37 variables dobles y una variable lógica. ¿Listo? Y me da algunos ejemplos de las variables que son de tipo carácter, que serían nuestras variables cualitativas. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Después de eso, vamos a usar el comando view word. Acuérdense que el view va en mayúscula y lo usamos para poder ver la base de datos como en un formato de, de Excel, ¿sí? Como si fuera una hoja de cálculo. Es lo que hacemos. Hay otras formas de explorar también. Hay otras formas también de explorar las bases de datos y son con el comando dim. El comando dim lo que nos va a arrojar son las dimensiones de la base de datos. Entonces va dim y el objeto. ¿Listo? Y la respuesta es 191.62. ¿Eso qué significa? Lo que nos había botado el cuadrito anterior. 191 filas, 62 columnas. ¿Listo? Otro comando que es importante para el procesamiento de los datos es el comando head y luego va el objeto. Ese comando head lo que nos va a mostrar es la información que hay en las 6 primeras filas o 5 primeras filas de toda la base de datos. Es como un view, pero pequeñito.
básicamente. También podemos utilizar el tail word, o sea, el tail más el objeto, y vamos a tener pues la misma información. Es una forma de hacer lo mismo dos veces. Otra función interesante es la que se llama names word. A veces, por ejemplo, uno necesita saber pues qué variables exactamente tiene, qué nombre tiene esa variable para poderlo copiar fácil. Entonces, con este comando, pues uno tiene el nombre de las 62 columnas. Entonces, la última columna se llama Jun 06 y la primera se llama país, country. Otra forma de verlo, de ver el mismo comando que tengo acá, names, es utilizando call names y te bota exactamente la misma información. ¿Listo? Eh, Aquí con el comando str, lo que me está diciendo es dándome una explicación más grande de la información que hay dentro de la base de datos. Entonces me va a decir que las dimensiones de la tabla son de 191 filas y 62 columnas. Y luego tengo la variable, ¿cierto? El nombre, country. Y me dice de qué tipo es. Entonces, acuérdense que cuando me dice que es CHR, pues es un carácter, lo que él entiende, y son nuestras variables categóricas. ¿Listo? Y me dice que efectivamente tengo de 1 a 191 datos, es decir, que está completa la información, porque está para todas las columnas. Por ejemplo, esta pop categoría 3 es una variable categórica, ¿sí? Y tiene esas categorías moderado, está repetido moderado, moderado, pequeño. Y hay otras respuestas adicionales porque tengo los tres punticos, es decir, que hay más información ahí. La variable que dice logic, si ustedes se dan cuenta, es una variable que solo tiene información faltante, no tiene nada. La variable que dice unión también tiene muchos datos faltantes. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces voy a ir a traer agua y mientras ustedes van a ir haciendo estos comandos nuevos en su R script. ¿Listo? Listo, si pudieran.
Lo pudieron hacer si les salió. ¿Qué te dice Luz? ¿Por qué no te funciona? ¿Qué te sale? ¿Quieres compartir la pantalla para que yo mire? A los demás sí les está funcionando. Mm, ¿Será que no te quedó bien instalado? Yo creo que en ese caso, vuélvelo, Luz de Esperanza, descárgalo nuevamente y lo vuelves a instalar. Sí, es mejor, es mejor. Listo. Entonces, después de que esto simplemente, estos comandos que acabamos de ver, son para aproximarnos y para ver como que tenemos en la base de datos, ¿listo? Como que hay, qué tipo de variables y demás. Ya esto lo habíamos trabajado, ¿cierto? Que era generar la tabla de los regímenes, ¿no? De si era democrático o no era democrático. Y de los tipos de religión. Eso ya lo habíamos hecho. Entonces, aquí simplemente quiero recordarles que esto lo hacíamos porque es una variable cualitativa. Entonces, acuérdense que para las variables cualitativas, lo que yo voy a hacer siempre es calcular la frecuencia y los porcentajes. No voy a sacar nada más. Podría decir la moda, es como el valor que más se repite, pero pues no voy a poder ni sacar desviación estándar, ni varianza, ni media, porque no son funcionales para esto. Adicionar a sacar la frecuencia, yo siempre voy a sacar el porcentaje. Entonces, eso también ya lo tienen ustedes ahí programado. Por eso lo estoy pasando súper rápido. Simplemente el porcentaje es coger el valor de la frecuencia y dividirlo en el total de la información que tengo. Entonces, para el caso de régimen, lo que estamos haciendo acá en el proper table frequent es coger ese valor, el 75, y dividirlo entre 189, que es el valor total. Y lo mismo hago para el caso de 114, lo divido en 189, que es el valor total. Y luego pues tengo la, eh, lo mismo hago para la variable de religión. Podemos hacerlo con otras variables también, como la variable colonia, por ejemplo, que es una variable también dummy de ceros y unos. Con la variable, por ejemplo, que no nos va a salir nada interesante es la palabra. La variable de país, porque solamente hay un país, o sea, hay registros de un país, entonces pues no tiene ningún sentido hacerlo. Luego simplemente graficamos la información. Acuérdense que yo les decía en la clase que las variables categóricas, las frecuencias,
se graficaban en barritas y los porcentajes los íbamos a sacar en tortas. Entonces, este es el gráfico de barras simplemente para la frecuencia de cada tipo de religión. Eh, y este es para el tipo de régimen, si es régimen, si es democracia o no. Y aquí me aparece el dato faltante. ¿Esto qué significa? Que hay un país que no tiene el registro de si es o no es una democracia. ¿Listo? Ahora, eh, es acá simplemente estamos colocando los títulos, como haciéndolo ver un poco más profesional. Profe, qué pena. ¿Nos puede mostrar un poquito arriba la parte del código que crea el gráfico? Listo. ¿El gráfico sencillo o el gráfico con títulos? El gráfico sencillo primero. Listo, se los voy a dejar acá un ratico. ¿Sí? Ahí están. Me Sí, salen los dos. profe, Ahí gracias. Dale. ¿Listo? Y luego, o sea, esta es la función sencilla. Y ya esta es la función, digamos, con un poquito más de calidad. Acá, por ejemplo, en el tamaño, que yo lo tengo con 12, ustedes cámbienlo a 10, para que no, acá sí, si ustedes se dan cuenta, a mí el Protestant y el Roman Catholic se me une, porque la letra es muy grande. Entonces, déjenlo en vez de side 12, déjenlo en side 10, para que les quede como más, pero es que mejor presentado. Acá, acá miren, ahí le cambian tamaño 10. Y pues es más fácil, lo van a ver ya luego ahí en su... Listo. Listo. Y pues obviamente, como yo les decía, lo pueden guardar, lo pueden exportar en el formato que necesiten. Normalmente, pues uno exporta en PDF, pero también pueden exportar como imagen JPG, .tif y demás formatos también funcionan. ¿Listo? Este es los comandos para democracia.
lo mismo, guardar. Aquí no nos va a afectar el tamaño, lo pueden dejar en 12, porque solamente es un no y un sí y no se van a traslapar. Listo. Ahora, si nosotros, una cosa que, digamos, esto es lo que hacemos, las tablas, la frecuencia, el porcentaje y estos gráficos sencillos son los que hacemos para describir las variables de corte cualitativo. Las variables de corte cuantitativo, acá sí vamos a sacar las estadísticas descriptivas. Entonces, hay una serie de comandos que podemos utilizar para eso. Si yo le digo al comando length, muéstreme qué es lo que pasa con Gini 04. Acuérdese que aquí lo que yo le estoy diciendo es mi objeto y la variable que quiero revisar, pues él me va a decir que hay 191 datos. Acá, pues ese es el tamaño total. ¿Sí? Si yo quiero saber otra información, por ejemplo, yo quiero mirar para, esto se me olvidó cambiarlo, me quedaron revueltos. ¿Cuál es para el Producto Interno Bruto? ¿Sí? En dólares, por $10,000, creo que es eso, por $1,000. Entonces, ¿qué me está diciendo? Este summary me muestra el valor mínimo de esa variable. ¿Se acuerdan que el mínimo lo necesitábamos? Que era un dato importante. Me muestra el valor máximo, que es 4.73, ¿sí? Me muestra la media, mire, la media es 0.6018. Me muestra la mediana, que es lo que hemos llamado el percentil 50. Es decir, después de que yo organice los datos de mayor a menor, el dato que queda en el 50% de la muestra es 0.18. Si ustedes se fijan, este valor de la media y de la mediana son muy diferentes, si se dan cuenta. Son muy alejados. Y lo otro que tengo es el número de datos faltantes, es decir, que son 14. Voy a mostrarles aquí una cosa porque como yo estaba ayer molestando con mi R, vamos a mirar aquí una cosa. Acá, ay, espérate, no te vayas tan lejos. Vamos a sacar la desviación estándar para esta variable, para ver qué valor nos da. Entonces, mire, ¿qué tengo yo acá? Tengo que en el summary que me está mostrando las estadísticas sencillas, el mínimo, la media, la mediana, el máximo, me está diciendo, mire, hay una diferencia entre la mediana, es decir, el 50% de los datos, y la media del grupo. Eso significa que hay países que tienen un GDP muy, muy alto y están jalonando. Y hay un grupo que es muy pequeño, o sea, que tienen muy poquito Producto Interno Bruto. Con el comando MI
es otra forma de sacar solamente la media de los datos. Yo puedo sacar la media de los datos y guardarla como un objeto también. Entonces lo que haría es ponerle media, lo declaro y pongo el resto del comando. Y ahora con el comando sd lo que voy a hacer es calcular la desviación estándar. La desviación estándar para esta variable. Y me dice que la desviación estándar es de 0.94. Si yo me fijo en los datos, eso quiere decir que la dispersión de este gráfico es muy grande. De esta variable hay una variabilidad. Por eso la media y la mediana se están comportando diferente. Uy, casi me quedé sin internet. Me quedé sin internet en mi computador y pues desde el celular no sé cómo compartir. Denme unos minutos a ver si soluciono el tema. Ya les aviso. Bueno, Vale, profe.
Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Ajá, lo que nos decías que la desviación estándar estaba como muy alta y que eso demostraba como por qué había tanta diferencia entre la media y la mediana, porque había como un rango muy amplio. Sí, exacto. Entonces, por eso es que nosotros empezamos a calcular para ver qué tanta variabilidad hay. Lo que nos muestra esto también es que hay una concentración, va a haber una concentración en los datos. Entonces, vamos a hacer el gráfico del histograma para esta variable, para GDP10. Yo lo voy a copiar acá. Este. Ay, Dios. De mi computador está como súper, o sea, como que se le prendió la gripa también, porque está re lento. Acá lo cambiamos más. Estaba ayer dando más gráficos. Se llama la variable. GDP es esta. Voy a correr todo esto. Aquí. Esto es GDP. Que sepamos. Lo cambia. Listo. Ahora sí. Mira que él automáticamente me está quitando los 14 datos faltantes. Si se dan cuenta, en el resultado les dice. ¿Por qué no sale el gráfico? Acá está el gráfico. Entonces, miren el gráfico. En el gráfico, si se dan cuenta que acá hay una concentración muy alta y tengo una colita muy, muy larga de los datos. Yo lo que estoy haciendo con este gráfico es comprobar lo que ya había encontrado con la diferencia entre la media, la mediana y la desviación estándar. La media me decía que estaba como en 0,60, o sea, más o menos por acá, si era así. Miramos los resultados para no decir burradas. 0,60 y el valor de la mitad estaba en 0,18, o sea, estaba como por acá. Y el otro está como por acá, no, 0,60 debe ser por acá. Entonces, claro, yo con eso y con esa desviación estándar tan grande, pues veo que la información tiene un sesgo hacia la derecha, tiene una cola muy alta, tiene unos datos atípicos, mire por aquí grandotes, deben ser los países escandinavos, que son los que nos habían salido como los más grandes. Entonces, aquí lo que estamos haciendo sencillamente es una exploración de los datos. ¿Listo? Esto que acabamos de hacer fueron esos mismos cálculos que ustedes hicieron a mano el lunes, que cogieron la edad de los papás y la edad de los mamás y calcularon estos datos. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿O eso está siendo claro?
Bueno, después podemos hacer acá, es que acá como no lo corrí, no lo ha cambiado, pero vamos a hacer ese mismo ejercicio, calcular el summary, calcular la amplitud, calcular la media, la desviación estándar para el Gini 04 y para el Gini 08. Miremoslo en el Gini 08, que es el que lo tengo bien hecho. Entonces, pues obviamente me va a decir lo mismo, que tengo 191 datos porque me está teniendo en cuenta los faltantes. Pero cuando hago el summary, en el summary, él me dice que tengo 64 datos faltantes para esta variable, que el máximo es 74 y el mínimo es 24. ¿Listo? Que tengo una media de 40 y una mediana de 39. Cuando yo miro esta mediana y esta media, se dan cuenta que estas dos no son tan alejadas, son más bien cercanas, ¿sí? Claro, hay diferencias, pero eso significa que los datos están más bien como concentrados. Luego, pues saco el valor de la media solito. Acuérdense que este cálculo de la media no está teniendo en cuenta estos 64 valores faltantes. Si ustedes lo hacen a mano, pero no tienen en cuenta este 190, o sea, que hay 64 datos faltantes, el valor les va a dar diferente. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y luego tengo la desviación estándar, que es 9.99. ¿Sí? Son como que la dispersión entre el dato mediano y los demás datos es casi de 10 puntos. Ahora miremos este Gini, miremos el 08, que nos estamos revisando en un histograma, como acabamos de hacer. Si ven la diferencia entre este gráfico y el anterior, que el otro tenía una concentración hacia el cero y este tiene una mejor distribución. ¿Sí es claro? Gracias, Luz. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es como con todas las variables, hacer este tipo de cosas. Mirar la descriptiva, mirarle este gráfico de histograma y como empezar a ver qué encontramos, qué podemos empezar a concluir. Bueno, yo no sé si nosotros lo alcanzamos a trabajar en clase, sacando el mismo gráfico de Gini, pero dividiéndolo por regiones. ¿Eso lo alcanzamos a ver? Listo, Laura. Entonces, miren, acá yo tengo todos los países, ¿cierto? ¿Y qué me está diciendo? Pues que hay un país que tiene un coeficiente de Gini muy cercano a cero y hay otro que tiene un coeficiente de Gini muy lejos, sí, casi debe ser como el 80 o el 90 tal vez. Pero el gráfico no me dice más allá de eso, sino que, por ejemplo, acá como sobre el 35 hay una concentración, hay muchos países, como pueden ser 15 países más o menos, o casi o más, porque este sería el 15, como el 20 y pico. Entonces, no me muestra mucho, ¿cierto? No. Lo que voy a hacer ahora es dividir esta información y graficarla por cada región. Yo tengo una variable que se llama región. Lo que voy a hacer es incluirla. Entonces, para eso, agrego una línea más a mi programación del histograma
y uso el comando que se llama face wrap, wrap como de envolver, ¿no? Aquí después no es un guión, es el moñito de la ñ y pues con qué variable quiero yo agruparlas, ¿sí? Le voy a decir que me las agrupe por la variable región y les debe arrojar un gráfico de esta manera. Un gráfico de esta manera que nos está sacando el Gini, pero por cada una de las regiones que tenemos en la base de datos. Les voy a pedir el favor que lo hagan, saquen el gráfico y me digan qué pueden concluir de ese gráfico de índice de Gini por regiones. Listo, si pudieron hacerlo. ¿Quién me cuenta que ve en ese archivo? ¿Qué conclusión puede sacar de de este gráfico? ¿Quién se anima? Esperanza, ¿te animas? Ninguno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está mostrando este gráfico? Este gráfico nos está diciendo, mire, Escandinavia, los países de Escandinavia son los que tienen una menor desigualdad por Gini, ¿cierto? Tenemos más o menos 4 países que están por debajo de 30. Europa, West Europe, pues también tiene una desigualdad por debajo del 40. Ahí hay más países, serían 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, más o menos 13 países de Europa están como por debajo de 40. Pero miren África tiene una distribución muy grande, o sea, su desigualdad está muy distribuida, no está concentrada como en los otros países. Tiene 3 países más o menos que están con un Gini de por debajo del 30, pero tiene países que están por encima del 60 y es quien tiene el país que tiene el máximo Gini de desigualdad que está en el 70. Lo otro que podemos ver es que Sudáfrica también tiene una concentración de la desigualdad, aunque no es la más extrema,
siempre está entre 45 y 60, es decir, que es una desigualdad alta entre los países suramericanos. Norteamérica también pues tiene una distribución grande, solo hay 3 países. El menor está por debajo de 40, el otro por 50 y el otro encima. Entonces también hay una distribución grande. ¿Listo? Esto es simplemente un ejercicio exploratorio. Acá no hay ni relaciones de causalidad ni nada. Simplemente es una forma de aproximarnos a los datos. ¿Listo? El mismo ejercicio lo podemos hacer para los países africanos, para el índice de Gini del año 80. Vemos que las cosas no cambian mucho, donde realmente parece que hay una desmejora es en África y en Sudamérica, que es como que los que mueven. Miremos qué pasa en Central Europe, que también se agrupan un poco, se concentran. Es decir, que ahí la desigualdad como que mejora, ¿no? Porque se reduce el indicador. Y es como los ejercicios que vamos a empezar a hacer de revisar los datos. Este otro, no sé por qué me quedó este comentario acá. Este otro gráfico, lo que estoy haciendo es graficando el porcentaje de mujeres que hay en el Congreso para el año 2009 en cada región. Si ustedes se dan cuenta, donde más participación de mujeres hay es en los países escandinavos. Casi más del 40%. O sea, tengo unos porcentajes altos. Pero miren Middle East, que no tiene casi nada. ¿Sí? Tiene 4 países en los que están en ceros. Y en Sudamérica hay un país donde no hay ninguna mujer en el año 2009. No sé qué país es, tocaría revisar la lista. Pero si uno se da cuenta, por ejemplo, Asia y Pacífico tiene 6 países que no tienen ninguna representación tampoco de las mujeres. Digamos, quienes mejor están haciendo el trabajo, pongámoslo en términos de igualdad, son los escandinavos. Hay algunos países en Europa, pero no son muchos. En Sudamérica hay una dispersión muy grande, porque es lo que nos muestra el gráfico. Y en África hay una concentración hacia poca, hacia menos del 20%. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar con estos datos. Bueno, a mí ya no me da más la garganta, ya estoy muerta. Entonces, nos falta ver como más cositas, pero lo que voy a hacer es que les voy a dejar este documento en el Classroom para que ustedes lo puedan trabajar este fin de semana. Y el lunes, que yo ya espero estar bien, entonces lo retomamos y como ustedes ya han cacharreado, pues resolvemos dudas. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, mil disculpas, pero es que pues sí estoy muy mal. Entonces, ya ahorita les dejo las grabaciones, las hice en 2 archivos y les dejo este archivo también arriba. Listo, chicos, listo, chicas. Muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana.